Una historia de la cual mucho se habla y poco se conoce. Una medalla que cambió la vida de millones de personas. ¿Quién no tiene un problema, una aflicción, un peligro y que necesita de un milagro? Si tú necesitas un milagro, acompáñanos en este podcast hasta el final porque encontrarás la solución para todos tus problemas. Estimados amigos, salve María y bienvenidos a un episodio más de nuestros podcasts en el canal de los Heraldos del Evangelio de España. Hoy tenemos una visita muy especial. Visita no diría tanto porque es un personaje que siempre está aquí con nosotros en nuestros podcasts, pero se queda detrás de las cámaras y hoy está aquí con nosotros. Se llama Hermano Mateo. Muchos ya lo conocen, pero hoy dejó las cámaras y dejó la grabación detrás de las cámaras y se puso delante de las cámaras para estar aquí junto con nosotros. Y estamos aquí para contarte una historia de la que mucho se habla, pero poco se conoce. Y una historia que es fantástica de escucharla, de saber, de interesarse más por ella, que es la medalla milagrosa, la historia de la medalla milagrosa. Salve María, hermano Mateo, ¿cómo está? Salve María, hermano Ignacio, para mí una alegría estar aquí. Bienvenido después. Bueno, bienvenido no, porque siempre está detrás de las cámaras y hoy está aquí con nosotros delante de ellas, ¿no? Dando, como se dice en España, dar la cara. Entonces, si les parece, junto con el hermano Mateo vamos a rezar aquí una Ave María pidiendo gracias y bendiciones para alimentarnos de las gracias, para nuestra salvación, para continuar nuestra trayectoria en esta vida cristiana. Entonces, hermano Mateo, recemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por por nosotros. nosotros. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, creo yo, hermano Mateo, que para comenzar, primero hay que hacer lo que Monseñor Juan decía, una composición de lugar, ¿no? Para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, pues componer el lugar donde se dio este hecho y después entrar un poco más de cómo se dio. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué año estamos? ¿Y qué situación mundial está envolviendo el lugar donde se narran todos estos hechos? Entonces, esta aparición que vamos a narrar es una aparición muy impresionante y sobre todo tiene que ver con cada uno de ustedes. Quédense hasta el final porque ustedes van a ver que va a ser de gran provecho espiritual para todos. Nuestra aparición nos situamos en Francia en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, toda la persecución contra la Iglesia, todos los edictos que habían sido promulgados en contra de la práctica de la religión. Y Francia estaba sufriendo un proceso de secularización muy grande. Por Mucha tanto, ya gente, estamos en el 1800 y 1800 pico, ¿no? exactamente. 1820, 1830, ¿no? Exactamente. 1830 es el hecho final, pero Ujú. nuestra vidente, la que recibió los mensajes, Santa Catalina Labouré, ella vino al mundo en 1806, en un pueblito que se llama, voy a leerlo porque si no, en francés, El francés no. Fan-le-Moutier. Entonces, en un pueblito de una familia eh, numerosa, muchos hijos, pero hubo un hecho que marcó mucho la vida de Santa Catalina Labouré, que fue la pérdida de su madre. Ella tenía creo que 9 años cuando perdió su madre y en esa aflicción para una niña, ella fue, se arrodilló delante de una imagen de la Santísima Virgen y le dijo, de ahora en adelante, tú eres mi madre. Entonces fue ya, digamos, el primer hecho de ese relacionamiento íntimo que después vamos a ver cómo llegó a ser de la joven Catalina con Nuestra Señora. Y ya después, Santa Catalina, ella todos los días iba a rezar a la pequeña iglesia del pueblo.
una iglesia estilo francés, pequeñita, y un día pasó algo muy misterioso que marcó mucho la vida de ella. Un día ya, Solo un eh, detalle que creo que vale la pena resaltar es que es bueno hacer notar que cuando ella perdió a su madre, eso fue a los 8 años de edad, por tanto, más o menos ella nació en el 1806, por tanto, este hecho se dio en el año 1815, ¿no? 9 años más. Pero ella aún no había hecho la primera comunión. Entonces es interesante resaltar que ella, antes de recibir el Santísimo Sacramento, ya consideró a Nuestra Señora como su madre, ¿no? Que eso es muy bonito para un niño, ese es un hecho y recordemos que en aquella época la primera comunión no es como hoy en día en la iglesia de hoy en día, que se recibe ya la primera comunión a los 8 o 9 años de edad. Para en aquellos tiempos no, se recibía con 20 años, 18 años, ¿no? Y recordemos también que solo se podía comulgar una vez al día. Y resaltando este punto, es muy importante que ya la niña ya tenía un senso católico muy fervoroso. Reconocer a su madre, la Virgen Santísima, ya es un hecho que mudaría la vida de ella, ¿no? exactamente, y ese fue el comienzo de este relacionamiento. Ya después, ella tuvo un sueño que ya estaba en la iglesia de su pueblo y a las santas ella vio un sacerdote anciano que estaba celebrando la Santa Misa y el sacerdote en medio de la celebración se da la vuelta y la mira a ella. Y ella comienza a huir de la mirada del sacerdote y el sacerdote le dice, ven y sígueme. Y en ese momento como que se cambia la escena y ella se encuentra en un lugar donde hay muchos ancianos y ella constantemente huye de la mirada del sacerdote. Ella no sabía quién era y el sacerdote, que era un anciano, le dice, hija mía, es bueno cuidar de los enfermos. Ahora huyes de mí, pero en el futuro serás feliz al venir hasta mí. Dios tiene designios sobre ti, nunca olvides esto. Interesante. Entonces, ese sueño la impresionó mucho, ya se despertó y ella no entendía quién era ese sacerdote, qué era lo que le decía. Y después, años después, porque esto ya se dio mucho tiempo después de la primera comunión, ella era jovencita, ella estaba en una iglesia en otra ciudad y entró en la iglesia y vio el cuadro de un anciano que era justamente el anciano que ella había visto en el sueño. Y era una iglesia de las Hijas de la Caridad, una comunidad religiosa fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Entonces era una comunidad religiosa que se dedicaba a cuidar de los pobres, a cuidar de los enfermos, a hacer obras de caridad, para que veamos que la iglesia siempre se preocupó por los pobres, por los enfermos. Hoy en día muchas veces existen organizaciones filantrópicas que, que se abogan el derecho de que son las primeras en preocuparse por la sociedad, por los ancianos, pero no, fue la iglesia. En el seno de la iglesia fue donde nacieron todas estas instituciones que se ocuparon de la parte más humana de la iglesia también. Entonces, Bueno, esta, también es importante resaltar y una lección para nosotros que varias veces ya fue mencionado en los podcasts aquí del Grupo de España, pero es importante resaltar los sueños. Dios nos habla por medio de sueños, aunque nosotros no percibamos, no sepamos muy bien, pero prestemos atención en los sueños, que Dios nos habla muchas veces por ellos, ¿no? Y nosotros no prestamos atención, así como Santa Catalina tuvo ese sueño que quiso huir, ¿no? Quiso huir de este señor mayor que después se dio cuenta de que era San Vicente de Paúl. En la realidad, Dios nos habla por medio de los sueños. Así como San José, que tuvo el sueño, que se le apareció un ángel en sueños, ¿no? Es muy importante resaltar ese aspecto y ese detalle de prestar atención en los sueños que tenemos, que a veces pueden ser inspiraciones, pueden ser cosas que Dios nos está dirigiendo en el fondo del corazón, ¿no? totalmente, y ella
realmente fue fiel, porque vamos a ver que no fue fácil para ella. Entonces ella, eh, ya con ese trasfondo, este sueño, ya comenzó a, a tener una devoción muy grande a la Santísima Virgen y sobre todo tener ese ideal de la vocación religiosa. Ella quería ser hija de la caridad, quería consagrarse enteramente a este ideal. Entonces fue a hablar con su padre y su padre le dijo no, que no, que inclusive su padre le dijo que ya había un pretendiente para que se casara. Y eso es muestra de que tiene vocación. Cuando los padres dicen que no, es señal de que el hijo tiene vocación. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque siempre que hay una vocación auténtica, sobre todo una vocación religiosa, el demonio queda furioso. Claro. Entonces el demonio intenta utilizarse de todos los medios, sea internos, con tentaciones, lo que sea, o inclusive medios externos para intentar disuadir a la persona de seguir esta vocación. Y con ella no fue la excepción. Entonces su padre dijo, no, eh, imposible, ya hay un pretendiente, después ella tenía que también ayudar a cuidar a sus hermanos, ya prácticamente tenía toda su vida hecha y Santa Catalina continuó hasta los 23 años. Mm. Y a los 23 años finalmente su padre cedió y la dejó entrar en la casa de las Hijas de la Caridad en una ciudad que se llama Châtillon-sur-Seine, que era la ciudad donde ella había visto aquel cuadro de San Vicente en esa ciudad. Después de pasado un tiempo, digamos, de prueba de- en esta ciudad, Santa Catalina es designada para hacer su noviciado en París. Bueno, ya llegamos a París, Llegamos a París, ya nos suena más. Ahora ya no estamos estamos más. en el 21 de abril de 1830. Ella es aceptada en el noviciado de París, el noviciado donde ellas se preparaban para su misión. Entonces tenían formación religiosa, pero también tenían formación, digamos, concreta de lo que iban a hacer, cuidar a los ancianos, cuidar las escuelas, Lo que correspondía a las hijas de la caridad. exactamente lo que correspondía a ellas. Y la aparición principal, que se da el 27 de noviembre de 1830, es precedida por muchas señales sobrenaturales. No vamos a dar las fechas, pero varias apariciones que ella tuvo, e inclusive ella tenía coloquios cuando comulgaba, ella hablaba con nuestro Señor Jesucristo. Y ella pensaba que era algo normal, que todas las monjas, que cualquier persona que comulgaba, Claro, hablaba con nuestro decía, Señor Jesucristo. Y bueno, ya al final de la vida de ella, cuando estaba conversando con otra monja, eh, ella como que dijo, no, pues en la comunión uno habla con nuestro Señor Jesucristo. Y la otra monja, sí, claro, uno habla, pero él no le responde. Y ella como que, pero como sí, que no se quedó responde, como que no responde, algo sí, más. sí, claro que responde. Y ahí la otra monja como que se quedó un poco, pero, y ahí entonces ella se dio cuenta, cayó en sí, que no era todo el mundo que tenía esa gracia de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo en las comuniones. Por eso que repetimos, atención a los sueños, atención. Entonces, bueno, ella era un alma muy mística, pero muy discreta. Entonces ella nunca decía nada, siempre era muy callada. Después, más o menos por el mes de julio, el cuerpo de San Vicente de Paul fue trasladado de la iglesia de la Catedral de Notre-Dame de París, donde estaba el cuerpo, escondido por causa de la Revolución Francesa, que muchos cuerpos fueron profanados, reliquias de santos, y fue trasladado solemnemente a la Casa Generalicia de la Misión, que era la comunidad religiosa masculina fundada por San Vicente de Paul. Pero algunas reliquias del cuerpo fueron trasladadas al noviciado de Donde las estaba Santa hijas, Catarina. exactamente, de las hijas de la caridad, donde estaba Santa Catalina. Entonces fue una procesión, inclusive estuvo el arzobispo de París, fueron todas las hijas de la caridad y en la procesión estaba la propia Santa Catalina.
Y Santa Catalina un día estaba rezando delante de las reliquias que están en el noviciado y ella tuvo una visión. Ella vio el corazón de San Vicente de Paúl que estaba de color rojo, un poco blanco, un poco rojo. Y ella lo vio como un símbolo de la inocencia. Después, el corazón ya comenzaba a quedar más rojo, un rojo más oscuro, y ella lo vio como un símbolo del amor de las hijas de la caridad, cómo ellas deberían ser en todas las obras que hacían, el amor, el fervor que deberían tener. Y después el corazón quedó, pasó de rojo a rojo negro. Y ahí ella, digamos, fue una iluminación, una inspiración, lo tomó como símbolo de lo que acontecería después. Recordemos que en esta época, a pesar de que la Revolución Francesa ya había pasado, en Francia no se había restablecido la paz, por el contrario, estaban surgiendo nuevos gobiernos, después vino la Revolución de 1830, donde cayó el emperador, después subió otro sistema político, bueno, no vamos a hablar de toda la parte política, pero toda la sociedad estaba muy convulsionada. Ujú. Y la persecución a la Iglesia Católica aparentemente ya había terminado, pero veladamente continuaba. Y sobre todo estaban apareciendo muchas ideologías que eran contrarias a la Iglesia Católica. Claro. Entonces ya ella vio el corazón, este corazón que quedaba un poco negro, como símbolo de la persecución que tendrían todas las comunidades religiosas en Francia. Ya después nos trasladamos al mes de julio. El 18 de julio fue la primera aparición. Y ahora propiamente vamos a entrar, sí, en las apariciones, que de las varias que hubo, tres son las más importantes y las que más van a tocar específicamente para este podcast, ¿no? Que es sobre la medalla milagrosa. Entonces, la primera aparición fue del 18 para el 19, donde a Santa Catalina, que estaba durmiendo en esa noche, se le aparece un niño, ni más ni menos, un niño. Y el niño dice, la despierta, dice, Catalina, Catalina. O si no, hermana la bujé, venga conmigo, venga conmigo. Y ella, en su inocencia, recordemos que debía tener que unos 24 años, 23, ¿no? Desde que habían que tener en el 24 convento, años, sí. 24 años. Pues claro, era para hacer un paralelo así, digamos, como las famosas fotos de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Imaginemos, no digo la misma fisonomía, pero esa viveza y esa juventud, ¿no? Que tiene las fotos de Santa Teresita del Niño Jesús, pues transformado en Santa Catalina, que era casi la misma edad, ¿no? Y se le aparece este niño y dice, venga, venga conmigo, venga conmigo. Y el niño la lleva para dónde. Es el niño, ella cuenta después que ella estaba muy aprensiva porque, claro, no sé si dormían en un dormitorio o qué, pero ella como que estaba preocupada, bueno, y este niño quién es, pero decía que era una voz muy dulce. Ella sintió mucha tranquilidad, pero estaba preocupada porque se van a despertar las otras monjas. eh, pero ella se levantó. Un detalle que se me había olvidado, ella antes le había pedido a la Virgen la gracia de verla. Claro, Y impresionante. ella rezaba mucho en esa intención. Me gustaría ver a la Virgen, me gustaría tener, porque ella quería que ese convivio sobrenatural que ella tenía con la Virgen creciera cada vez más. Y ella rezaba en esa intención. Entonces ella fue guiada por el niño la iba guiando por los corredores, era más o menos la medianoche, 11:30, y a medida que el niño iba pasando, las luces se iban encendiendo. No sé, me imagino que eran velas, se iban encendiendo en los corredores y ella, súper impactada, ¿qué es lo que está pasando? Ella bajó a la capilla. Cuando entró en la capilla, todas las luces de la capilla estaban encendidas. Y ella, wow, ¿será que hay alguien aquí? Estaba, digamos, no desconfiada, pero muy impresionada.
Y en ese momento ella se acerca al altar, el niño siempre en silencio la va guiando y el niño a las tantas le hace una señal y le dice, ahí está la Santísima Virgen María. Qué impresionante. Y en ese momento ella levanta los ojos y ve al lado del sagrario está digamos, la silla donde se sienta el sacerdote y en esa silla estaba sentada nada más, nada menos que Nuestra Señora. Estaba ahí sentada viéndola. Ella se acerca a la Virgen y en un gesto lleno de amor, de ternura, en un gesto de mucha familiaridad, ella le coloca los codos a la Virgen encima de las rodillas y se queda contemplándola. Entonces, imaginemos la escena, es una escena de mucha intimidad, ese era el primer encuentro, fue el primer encuentro. Y después, en un interrogatorio que le dan a ella, diciendo, es mentira que has visto a la Virgen, es mentira. Dice, y más si la has tocado, no sé qué. Dice, bueno, mentira o no, no sé. Lo que yo sé es que puse mis codos encima de sus rodillas, ¿no? O sea, como, Exactamente. si me están diciendo, si estoy diciendo la verdad, no, corte después esto de aquí, otro corte aquí. Entonces, si están queriendo que ella mintiese, pues no lo consiguieron, porque el decir que ella apoyó sus codos en sus rodillas ya es otro milagro, ¿no? O sea, que Nuestra Señora no se apareció así como en un espejismo o eh, en una sombra o alguna cosa así, como al judío Ratisbone que a continuación veremos, pero sí se le apareció en cuerpo y alma, podríamos decir, ¿no? Sí, claro, fue una aparición propiamente física, Exactamente, propiamente física. física. O sea, no fue, claro, existen varios tipos de apariciones, no vamos a entrar aquí en esos detalles, pero el caso es que ella apoyó los Sus codos codos en sus en rodillas. las rodillas de la Virgen. Es así, así de sencillo. Y en ese momento comenzó un coloquio eh, entre la Santísima Virgen y Santa Catalina. Vamos a leerlo porque es muy impresionante. No me atrevo a decirlo con mis propias palabras. Entonces, el niño Jesús le dijo, bueno, el niño Jesús, ella no sabía si era el niño Jesús o si era su ángel de la Su ángel de guarda. la guarda. Hasta el fin de su vida ella dudó de este detalle. Le dice, he aquí a la Santísima Virgen. Entonces ella dio un salto a su lado, se arrodilló y con las manos apoyadas sobre las rodillas de la Virgen, estas son palabras de ella misma, allí transcurrió el momento más dulce de mi vida. Me sería imposible expresar lo que sentí allí. La Santísima Virgen me explicó cómo debería conducirme frente a mi director espiritual y varias otras cosas que no puedo contar. O sea, Entonces, secretos, ¿no? tenemos varios misterios que después veremos que se irán desvelando algunos. También cómo comportarme en mis sufrimientos. Y señaló con la mano izquierda la base del altar donde yo debería venir a rezar y abrir mi corazón. Entonces, mismo antes de la Santísima Virgen darle su misión, porque ella tendría una gran misión, la Santísima Virgen quiso confortar su alma. Ujú. Ella quiso prepararla espiritualmente para todo lo que ella sufriría, para inclusive persecuciones y muchas incomprensiones que ella Claro. tuvo. Que es interesante también recalcar que por más que se nos aparezca la Santísima Virgen, que tengamos sueños, no quiere decir que, bueno, se me apareció la Virgen, se me apareció San José o sea quien sea, soy feliz, ya pronto, ya me puedo despreocupar. No, justamente al contrario, Nuestra Señora se aparece para decirle que va a tener sufrimientos. Recordemos también en las apariciones de Lourdes, Santa Bernardita tuvo muchos sufrimientos después que la Santísima Virgen se le apareciese. Y recordemos los pastorcitos de Fátima, que tuvieron sufrimientos después que la Virgen se les apareció. O sea, no es porque se nos aparezca Nuestra Señora que, ya Listo, ya estamos. pronto, ya me salvo, voy directamente al cielo cuando me muera. No, al contrario, la Santísima Virgen muchas veces se nos aparece o nos da gracias para soportar lo que va a venir después.
¿no? Y eso fue lo que pasó con ella. La Santísima Virgen después le dijo, hija mía, Dios quiere encargarte una misión. Tendrás que sufrir mucho, mas has de soportar todo pensando que lo harás para gloria de Dios. Sabrás discernir lo que es de Dios. Serás atormentada hasta por quien está encargado de dirigirte espiritualmente por lo que digas. Bueno, aquí también recordemos el Padre Pío también, ¿no? Que él fue perseguido hasta por aquellos que deberían apoyarlo, ¿no? Aquí pues la misma cosa. Exactamente. Y la Santísima Virgen le dice, di todo con confianza y simplicidad. Verás y oirás determinadas cosas. Será necesario prestar cuenta de ellas. Serás inspirada en tus oraciones. Los tiempos actuales son muy malos. Imaginemos ya en aquella época. O Imagínense hoy sea, en día. 1917 la Virgen ya dijo a los pastorcitos que vendrán tribulaciones, que incluso las modas ya de aquella época. Ahora, eso fue en 1917, ahora estamos aquí casi que un siglo antes, 1830. O sea, ya Nuestra Señora ya está diciendo esto de aquí, ¿no? Aquí la Santísima Virgen ya comienza una parte que es propiamente profética. Dice, el trono será derrumbado. El mundo entero se verá agitado por todo tipo de males. La Santísima Virgen tenía un aire muy triste al decir esto. Pero que vengan a los pies de este altar, porque aquí las gracias serán derramadas sobre todas las personas, particularmente sobre aquellas que las pidan con confianza y fervor. Y algo impresionante que sirvió para confirmar que realmente las apariciones, esta primera aparición era verdadera, fue que realmente el trono cayó poco tiempo después de que la Santísima Virgen dijera estas palabras, cayó el rey de Francia. Entonces, la Santísima Virgen profetizó que el rey sería depuesto, que habrían grandes revoluciones. No vamos a leer aquí todo el mensaje porque es muy, muy largo, pero la Santísima Virgen, entre otras cosas, ella se queja también de que la regla de la comunidad de ellas no estaba siendo observada con integridad, que Mm, faltaba un poco más de radicalidad en seguir la regla. Y también la Santísima Virgen profetiza toda la persecución religiosa que habría en Francia por aquellos tiempos, inclusive profetiza la muerte del arzobispo de París. qué impresionante. Entonces, ya son cosas más concretas que la Santísima Virgen fue profetizando y recordemos, era una joven que venía del campo, eh, puede ser que, no sé, pero ella posiblemente no tenía mucha noción de todo la política de la época Claro. y es lo que pasó, lo mismo que pasó en Fátima, lo mismo que pasó en En Lourdes, Lourdes con Santa con Santa Bernardita. Bernardita. La Santísima Virgen siempre elige a personas simples, personas que son sencillas, justamente como dice en el Magnificat, derriba del trono a los poderosos Y enaltece a y los enaltece a los humildes, humildes. evidente. También recordemos otro detalle interesante que no es porque la Virgen dijo eso para Santa Catarina de Arbure, que vendrían grandes calamidades, que ya se cumplió en aquella época. Algunas cosas sí, pero los mensajes siempre son proféticos, ¿no? Entonces, tienen su acreditividad, eh, ¿cómo se llama esto? Credibilidad. Su credibilidad en el futuro próximo y remoto también, ¿no? Exactamente. Pero en este caso fue muy próximo. Fue realmente muy próximo. Entonces, ya para concluir la parte de las apariciones, de esta aparición, eh, Santa Catalina Labouré decía que fue un momento tan, tan especial que ella no sabría decir cuánto tiempo estuvo ahí. Hmm. Ella no sabe cuánto tiempo fue, si fueron horas, si fueron minutos. Y al final, la Santísima Virgen fue desapareciendo. Ella dice que como una sombra desapareció ella decía que ella sentía una especie de sonido de seda.
una especie de sonido de seda, algo muy, muy celestial propiamente. La Que Santísima era, Virgen se desapareció y el niño le dijo, se fue. El niño estaba ahí. El hijo se fue. Entonces ella, casi que caminando sobre las nubes, imagínense, después de haber hablado con la Santísima Virgen, ella regresó a su habitación, el niño la llevó en silencio y fue lo mismo, por todos los corredores donde iba pasando se iba encendiendo la luz. Y llegó y se puso a dormir, pero ella dice que no durmió nada, porque claro, bien. después ¿Quién de, después de todo eso, quién tiene exactamente. sueño después de eso, no? Y ahí es que ella se dirige a su director espiritual, que es una persona que a partir de ahora va a tener un papel muy importante, el padre Jean-Marie Aladel, que después, años después, llegó a ser el superior general de la congregación masculina de, De San Vicente de de San Paul, Vicente de Paul. llamada Lazaristas, ¿no? Exactamente, lo llaman lazaristas, pero el nombre es Congregación de la Misión. Sí. Y ella le comentó todo lo que había pasado, porque la Santísima Virgen le había dicho que comentara a su director espiritual. Su director espiritual, el padre Jean-Marie Aladel, quedó desconfiado. Él no negó, pero quedó muy desconfiado de las apariciones, desde esta primera aparición. Y inclusive después, en otras ocasiones, le diría, mira, eh, revisa a ver si no es tu imaginación, pero Santa Catalina ya tenía muy claro, ya había visto a la Santísima Virgen. Entonces, pasó el tiempo y el día 27 de julio, por lo tanto más o menos, digamos, 10 días, 10 11 días después de la aparición, estalla la revolución en París y el rey Carlos X es depuesto. Entonces, ya se cumple, la primera profecía se cumplió. Y evidentemente el confesor ya quedó impresionado porque eh, no se lo imaginaba. Y claro, vino también con esto la preocupación por toda la persecución religiosa que comenzaba. Pero la Santísima Virgen había prometido que la familia de almas de San Vicente de Paul, las hijas de la caridad y la congregación de la misión no sufrirían eh, ningún peligro en estas persecuciones. Y fue lo que realmente pasó durante todas las persecuciones que surgieron en el siglo XIX. Desde el comienzo hasta el fin, las hijas de la caridad nunca sufrieron ningún peligro, ni ningún avalo, en cuanto que otras comunidades religiosas, muchas fueron expulsadas de Francia, muchas fueron perseguidas. Y bueno, ahora ya vamos para la segunda aparición y podríamos decir que la aparición más importante Exactamente. de la Santísima Virgen María, que se dio el día 27 de noviembre de 1830. Aquí es, como el hermano Mateo dice, la principal aparición que Nuestra Señora dio a conocer a Santa Catarina de Labouré, la famosa medalla milagrosa, que todo el mundo la conoce, que por donde un lado está Nuestra Señora y por el otro lado está la M con la cruz, que más ahora a seguir comentaremos también. Entonces, en esta segunda aparición, ya Nuestra Señora se aparece a Santa Catarina de Labouré. ¿De qué forma? Brillando de luz, pero con el detalle que de las manos, ¿no? Le salían rayos, ¿no? Entonces, esta aparición fue muy diferente de la otra, porque la primera aparición, eh, ya Nuestra Señora se utiliza de un mensajero, un ángel, un niño, fue algo muy discreto, pero en esta aparición ya la Santísima Virgen ya demuestra su grandeza, su magnanimidad, inclusive la aparición fue en cuanto las novicias estaban rezando, o sea, digamos, no fue en la privacidad, en la intimidad. Ujú. Fue en Pero claro, público, digamos. fue, fue algo, En digamos, público, digamos, que estaba con varias personas alrededor, exactamente, ya ¿no? No es estaba que, estaban en un momento de oración todas las novicias, pero nadie se dio cuenta. claro. Fue algo, algo místico, por lo cual solamente ella, Santa Catalina Labouré, ella solamente ella tuvo esa visión. Ella estaba rezando y a las tantas ella sintió el mismo sonido que ella decía que era un sonido de seda.
un sonido de seda. Y ahí ella vio eh, cerca al altar, vio a la Santísima Virgen con un globo en sus manos, un globo dorado. Del globo, no, del globo no, de sus manos, en sus manos tenía unos anillos y de esos anillos salían rayos de luz. Algunos rayos de luz mayores, otros rayos de luz menores, y la Santísima Virgen estaba mirando hacia el cielo. Es una aparición, creo que pocas personas conocen este detalle de la aparición de la medalla milagrosa, porque la medalla milagrosa que nosotros conocemos es diferente, pero después vamos a ver por qué la Virgen primeramente apareció así. Ella primeramente quiso aparecer con un Una globo, bola. una bola, sí. La esfera dorada simbolizaba, en primer lugar, cada persona en particular, que la Virgen como que tiene a cada persona en sus manos como algo muy valioso, como algo que ella guarda con mucho amor, con mucha predilección en sus propias manos. Y que somos únicos, Y ¿no? que Para somos ella. únicos, ¿No? exactamente. Cada uno de nosotros Cada uno es es único a los ojos de Nuestra Señora. exactamente. Después simboliza Francia. Francia, que es la hija primogénita de la iglesia. Después está todo el papel de Francia, todas las apariciones que la Virgen María tuvo en Francia en el siglo XIX. Entonces, Francia como una nación de alguna forma predilecta y muy amada por la Santísima Virgen, a pesar de tantos pecados, tantas persecuciones a la iglesia que hubo allí. Y en un tercer lugar, la esfera simboliza el mundo también que está en manos de la Santísima Virgen. Pero era algo un poco contradictorio porque era algo eh, que no se estaba viviendo en aquellos días, Ujú. ni particularmente en muchas personas que estaban dejando la Iglesia Católica, ni en Francia, que estaba llena de revoluciones y persecuciones anticlericales, ni en el mundo, porque en el siglo XIX eh, ya comenzaba la revolución industrial, ya comenzaban muchos a indagar a la iglesia, eh, comenzaban las persecuciones también contra la iglesia. Entonces, podríamos decir que el mundo no estaba propiamente dorado en aquella época. Entonces era el símbolo de un anhelo que tenía la Santísima Virgen María de, de que el mundo fuera así. Y de sus dedos, en sus dedos habían anillos y de esos anillos salían rayos de luz, que la Santísima Virgen explicó que eran las gracias que ella derramaba a la humanidad. Y ahora, sabemos también que de algunos anillos no salían rayos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué simbolizan estos rayos, hermano Ignacio? De los anillos de los cuales salen rayos son las gracias, Nuestra Señora explicó que son las gracias que la humanidad le pide a la Santísima Virgen Ujú. María. Y de los anillos de los cuales no salen rayos o salen rayos muy, muy, Muy muy flacos flacos, muy o... tenues, son las gracias que los hombres no piden a la Santísima Virgen y que Nuestra Señora está dispuesta a dar, pero la humanidad no pide. Entonces ya es una Ujú. enseñanza para nosotros. ¿Qué gracias nosotros estamos acostumbrados a pedir? Muchas veces son gracias relacionadas con lo material, con, o con nuestros propios intereses, pero hay gracias que nos ayudan para nuestra santidad, nos aproximan a la Santísima Virgen, nos llevan por el camino del cielo y nosotros nunca pedimos. ¿Por qué? Porque muchas veces o por ignorancia o porque no estamos dispuestos a sufrir. O también porque no sabemos pedirlo aquello que nos corresponde. Exactamente. Queremos pedir cosas, pues, salud, dinero y todo demás, pero ahora, ¿será que esas cosas que nosotros pedimos son gracias verdaderas o no? Claro, y Ahí es un punto de interrogación para las personas que nos asisten. ¿Serán que son gracias de verdad que Nuestra Señora quiere derramar aquello que nosotros pedimos o no? entonces, después, Santa, Santa Catarina de la Bujé, hay muchos detalles, pero vamos a ir contando los pocos. Ella vio que se formaba algunas palabras alrededor de la Santísima Virgen María. Ujú.
Y las palabras, ella fue leyéndolas y eran: Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y es algo muy impresionante porque en ese momento, 1830, aún no había sido proclamado el dogma De la de Inmaculada la Inmaculada Concepción, ¿no? Concepción. Por el Beato Pío IX. Exactamente. Y ese dogma solamente sería proclamado en 1854. Entonces, esto ya es una prueba muy grande de la veracidad de ese dogma, que justamente en esa época estaba siendo muy debatido. Muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. ¿Por qué? Porque era un siglo de igualitarismo, donde se proclamaba mucho la igualdad. Todos los hombres somos iguales. Entonces, justamente decir que una criatura como la Santísima Virgen María había sido de tal forma eh, colmada de dones, de gracias de parte de Dios, que Dios la había concebido sin pecado original. Ujú, Una criatura que no tenía pecado original. claro. Era un golpe en ese espíritu igualitario que existía en aquella sociedad, que justamente el demonio estaba furioso y no quería que se proclamara Ujú, este dogma. Y la Santísima Virgen en la medalla milagrosa quiere que esté, claro. quiere que esté el dogma de la Inmaculada Concepción. Que después, como dice el hermano Mateo, fue aprobado el dogma en 1854 54. y en 1958 es que Nuestra Señora se aparece a Santa Bernardita en Lourdes, ¿no? Diciendo, de Santa Bernardita le pregunta, a pedido del sacerdote, pregúntale quién es, quién es. Y Santa Bernardita le pregunta a Nuestra Señora, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y Nuestra Señora responde, yo soy la Inmaculada Concepción. Solo que Santa Bernardita fue repitiendo eso, fue repitiendo para no olvidarse hasta la puerta del sacerdote, como todos muchos conocen también el hecho, para no olvidarse, pero Santa Bernardita no sabía lo que significaba, a pesar de que ya había sido proclamado el dogma. Recordemos que en aquella época pues tampoco había internet, no hay ordenador, no hay WhatsApp como hoy en día, era todo de boca a oído y por cartas, ¿no? Entonces hasta que llegase la noticia a Francia de que era que el dogma fue aprobado y más hasta una ciudad como Lourdes iba a tardar. O sea, es una más, es una otra prueba de veracidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, ¿no? Y bueno, y habrían muchas apariciones en el siglo XIX en los cuales la Santísima Virgen de alguna forma deja este mensaje de la Inmaculada Concepción. Entonces, ya tenemos la primera cara de la medalla, La primera cara de la que medalla. a Santa Catarina Laboral se le aparece como que porque ¿a quién se le va a aparecer una frase así en torno? Es una Claro, gracia espectacular, ¿no? Y ahí el otro lado, hermano Mateo, el otro lado de la medalla. entonces ahí, antes de eso, en determinado momento, no queda muy claro, la Santísima Virgen abre, como que desaparece la esfera que ella tenía en sus brazos, en sus manos. Ella abre los brazos, como que derramando todas las gracias que tenía en dirección a la humanidad. Y ella, que tenía su mirada en lo alto, en cuanto tenía la esfera que representa el mundo o representa a cada uno de nosotros, como que ofreciéndola a Dios, la tenía en sus manos, la esfera desaparece y ella abre los brazos, como que derramando todas estas gracias en la humanidad. Y en ese momento, bueno, ya había aparecido alrededor de la medalla: Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y en ese momento como que la visión como que da un giro. Y por el otro lado, ella ve varios símbolos. Entonces, primeramente ella ve una M y encima de la M una cruz. Y la cruz estaba apoyada con una especie de travesaño que cruzaba la M, como vemos en la medalla milagrosa muy claramente. Todo esto es muy simbólico, todo esto es muy simbólico. Y alrededor de la, de la M habían 12 estrellas. Debajo de la M habían dos corazones. Un corazón clavado por una espada
que evidentemente es el corazón de la Santísima Virgen. Recordemos la profecía de San Simeón, y una espada de Te dolor traspasará te el alma. traspasará el alma. Y de lado, el corazón de Jesús, coronado de espinas. Entonces, es muy bonito porque recordemos lo que decía San Juan Eudes. Él decía, corazón de Jesús y de María, casi que confundía a los dos, tan Mm. unidos que estaban en la realidad. Y Nuestra Señora quiso que en la medalla estuvieran los dos corazones, el corazón de ella junto al corazón de su hijo. Y los dos corazones sufriendo, justamente para darnos a entender el papel que tuvo la Santísima Virgen en la hora de la pasión. Un papel muy importante. Ahora no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero la Santísima Virgen, con sus sufrimientos, con sus dolores, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en la hora de la pasión, tuvo un papel muy preponderante en la obra de la salvación Entonces ya tenemos los dos lados, de ¿no? la Las medalla dos caras milagrosa. de la medalla milagrosa. Por un lado, Nuestra Señora y por el otro lado la M con los dos corazones y también las 12 estrellas que envuelven toda la M y los corazones, ¿no? Exactamente, las dos estrellas. 12 es un número que en la Sagrada Escritura simboliza totalidad. Entonces tenemos las 12 tribus de Israel, tenemos los 12 apóstoles, en el libro del Apocalipsis tenemos las 12 puertas de la Jerusalén celeste. Simboliza totalidad, que es algo universal, que la medalla y las gracias que la Santísima Virgen quería derramar por medio de la medalla era algo para el mundo entero. Como veremos después, se, se expandió rapidísimamente por todo el mundo, y fue impresionante los milagros que hubo. Pero bueno, no nos adelantemos. Esa fue por tanto la segunda aparición. En la segunda aparición, la Santísima Virgen le dijo a Santa Catalina, vamos a leer lo que le dijo. Dijo, haced acuñar una medalla conforme a este modelo. Todos los que la usen, llevándola al cuello, recibirán grandes gracias. Estas serán abundantes para aquellos que la usen con confianza. Ojo, con confianza, ¿eh? No solo portar, porque es bonita la medalla, que mucha gente hoy en día la lleva por ahí, ¿no? Ah, no, sí, yo tengo la medalla milagrosa, está aquí bonita en el cuello. No, hay que con confianza. El saber lo que significa llevar una medalla de ese, una medalla hecha por Nuestra Señora, ¿no? Claro, O sea, inspirada por Nuestra Señora, mejor dicho. es un símbolo de ella, pero no es un amuleto. Exactamente, no es, Entonces, no es que, eh, yo me la he comprado aquí, me ha costado tantos euros y ya venga, ya me la pongo aquí en el cuello y ya. No, no es solo eso, ¿no? Es una medalla que tiene un simbolismo muy profundo. y tiene muchísimos simbolismos. Vamos a relatar alguno de ellos, pero bueno, la Santísima Virgen, al final ya de la aparición, le dice a Santa Catalina, haced acuñar una medalla conforme a este modelo. Todos los que la usen llevándola al cuello recibirán grandes gracias. Estas serán abundantes para aquellos que la usen con confianza. Ya tenemos las dos caras de la medalla. Ahora pasemos para la tercera aparición. Porque esta aparición también es importante, siendo que fue en diciembre del año 1830, donde la Santísima Virgen se aparece de nuevo a Santa Caterina Labouré, pero con la misma bola, ¿no? Que la bola, en esta vez no era la bola del mundo, pero sí un sol, ¿no? Exactamente, la Virgen se le aparece, y la Virgen le pidió a Santa Catarina de la Bujé que fuera la cuñada la medalla Ujú. con este modelo, pero digamos, por varias vicisitudes, su confesor, que era el padre Jean-Marie Aladel, al cual ella ya le había relatado las dos apariciones precedentes, y digamos, él ya estaba comenzando a creer en las apariciones. Todavía tenía grandes dudas, inclusive él, él llegó a decirle a Santa Catarina de la Buje que no le hablase más de las apariciones. Le dijo, porque era su director espiritual, y, y para ella fue algo muy fuerte, porque ella estaba llevando un mensaje de la propia Santísima Claro. Virgen, era una responsabilidad muy grande, y él no quería saber. O sea, la tercera aparición fue más bien para Nuestra Señora
pedir a Santa Catalina Labouré que insistiese de que se hiciese la medalla, ¿no? Sí, Que se porque hiciese, porque no se había hecho hasta ahora y el confesor no estaba dando oídos. Entonces, la Santísima Virgen se aparece para insistir de cuñar la medalla. y entonces su confesor, ya después de que él ya había visto que realmente se estaban cumpliendo las profecías, él manda hacer algunas medallas Pero ¿de qué año? Después de, en o sea, 1832. después de 2 años de insistencia de Santa Catalina Labouré, después de 2 años es que el confesor habla con el arzobispo de París para acuñar la primera medalla. Y el arzobispo autoriza. Entonces, después de 2 años, es que el confesor de Santa Catalina acepta hacer la medalla y recurre al arzobispo de París. El arzobispo de París dice las siguientes palabras, es bueno recalcar, dice, la misma en nada es contraria a la fe y a la piedad. No necesitamos juzgar la naturaleza de la visión ni divulgar cómo se dio. Que la medalla sea simplemente difundida. Juzgaremos el árbol por los frutos. Claro, evidentemente que esto de aquí se debe a qué? A que seguramente que Santa Catalina insistió tanto, 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 a pedido de Nuestra Señora, que el padre debe ser, el confesor, un poco de peso de conciencia se Claro. quedó, ¿no? Y ahí que recurrió al arzobispo de París para acuñar la medalla. Y a partir de ahí es que la medalla comenzó a divulgar por el mundo entero, ¿no? A partir de ese 1832, de ese año, es que la medalla se divulgó por todo el mundo. Y bueno, ¿Y por qué le llaman medalla milagrosa? Porque eso es un detalle que por lo menos yo no sabía, leyendo aquí, preparando este podcast para los que nos asisten, es que la medalla a lo primero se llamaba medalla de la de Inmaculada, la de Inmaculada, la Inmaculada. ¿no? Y después que pasó a llamarse medalla milagrosa. ¿Por qué? Por justamente el contexto histórico que el hermano Mateo contó antes. Había una epidemia también que se llamaba por todas las guerras, después una epidemia que De asistió cólera, de cólera que estaba cólera. en toda Francia, ¿no? Y sobre todo en París, que había gente que se estaba muriendo, gente que cogía la epidemia por la mañana y por la tarde se moría. Ujú. Entonces, de ahí que vino se dio el nombre de medalla milagrosa porque curaba. Sí, Quien llevaba esa medalla con confianza era curado. y hubo muchísimos, Milagrosamente, evidente. muchos, muchos milagros, no solamente curas físicas, sino espirituales. Uno de los primeros milagros que aconteció fue que el arzobispo de París, Monseñor Quellen, ¿no? Creo que se dice así, Monseñor Quellen, a él le dieron las primeras medallas. Entonces, él, para probar si realmente eh, la medalla tenía una eficacia, él tenía un obispo que había apostatado de la iglesia, o sea, había dejado la religión, llevaba una vida de pecado, y él fue a hablar con este obispo, él estaba en este trabajo de traer esa oveja perdida de vuelta, y él no quería y estaba enfermo y estaba que se moría. Entonces, eh, obviamente si se moría, pues quién sabe si se iba a condenar. Entonces, Monseñor Cuelen le colocó la medalla, sin que él se diera cuenta, le colocó la medalla debajo de la almohada. Al día siguiente, este obispo apóstata mandó que Monseñor Cuelen fuera y abjuró de todos sus errores. Se arrepintió, se confesó y poco tiempo después murió. Qué Pero bonito. sin explicación, sin que fue uno de los primeros milagros. Y después ya comienzan las curaciones que la Santísima Virgen hizo. Morían muchísimas personas, pero a partir del momento en que la medalla comenzó a ser repartida, la peste comenzó a parar en todo París. Y a partir de... Pero era algo muy, digamos, muy local. Todavía era una devoción que no se había expandido al mundo entero. La expansión al mundo entero se dio principalmente a partir del milagro del beato Ratisbona.
Él era una persona que no era practicante para nada de la religión católica, inclusive algunas veces hacía algunas burlas al respecto de la religión católica porque su hermano se había convertido. Entonces él, de una familia nada católica, él quedó con mucho, mucho odio, algo de resentimiento porque su hermano se había cambiado de religión. Y en una ocasión, él estaba con un amigo y el amigo le pidió que lo acompañara a un funeral en la iglesia de San Andrés en Roma, en Mm. Italia. Y bueno, por la amistad, tal, entonces él aceptó de ir a esa iglesia. Ese mismo amigo, algunos días antes, creo que 4 o 5 días antes, le había ofrecido a Ratisbona una medalla milagrosa. En cuanto tenían una discusión acerca de la iglesia católica, de la religión, y su amigo, inspirado por la gracia, colocó la medalla en sus manos y le dije, mira, toma esto, guárdalo por nuestra amistad. No, no lo guardes por amor a Dios ni a la religión, porque él no creía absolutamente. En nada. Y él la guardó por la amistad que tenía con este amigo. Días después, el mismo amigo lo invitó a que lo acompañara a este funeral en esa iglesia. Y evidentemente él no participó del funeral, él se quedó en los bancos de atrás. Pasaba el tiempo, entonces él quiso ir a rezar por los altares laterales de la iglesia y en determinado momento, en cuanto estaba caminando por estos lugares, él sintió que una grande luz, una enorme luz, invadía la iglesia, invadía el local donde él estaba. Y en ese momento, él vio la Santísima Virgen, pero él no la vio entera, él vio de sus brazos para abajo. Y la Santísima Virgen aparecía exactamente igual de como apareció en la medalla milagrosa, Qué con los brazos impresionante. extendidos y salían muchos rayos de luz de sus dedos. Y en ese momento él quedó súper impresionado, comenzó a llorar y ahí se da la conversión de él. Años después, él se haría sacerdote, sería uno de los grandes propagadores De la medalla de la medalla milagrosa. milagrosa por causa de él. Y bueno, por tantos milagros que la Santísima Virgen estaba haciendo con la medalla en el mundo entero, fue que la medalla se expandió mundialmente. Ujú. Y ahora para acabar, pues porque ya nos están reclamando el tiempo que está acabando, para concluir, o sea, no, para acabar, mejor dicho, eh, ¿cómo que Santa Catalina acabó su vida? Después que la Virgen Santísima se le apareció, fue cuñada la medalla, etcétera, ella permaneció en un total anonimato. Nadie sabía quién era ella. Todo el mundo pensaba que era una simple monja de convento y ya está, porque nunca había manifestado que a la o sea, nunca ella había dicho que la Santísima Virgen se la había manifestado a ella, solamente a su confesor. Y eso permaneció en secreto durante pero muchos años. Solamente cuando ya estaba en el final de la vida, que se lo dijo a la superiora, de donde ella estaba, en el convento que ella estaba. Y la superiora, que conocía todos los hechos, pero no sabía quién era la monja, se arrodilló delante de Santa Catalina y le pidió perdón. ¿Perdón por qué? Porque ella había sido, durante la estancia de Santa Catalina en ese convento, había sido dura, severa, como una buena madre superiora, digámoslo así. Pero claro, al darse cuenta de que estaba reprendiendo, estaba corrigiendo a una monja a que se le había aparecido la Santísima Virgen, ella cayó de rodillas y se humilló delante de Santa Catalina, ¿no? Santa Catalina después, en 1870 se lo digo ahora, 1876, el día 31 de diciembre de 1876 es que Santa Catalina entrega su alma a Dios. Y en 1947 Santa Catalina es canonizada y cuando van a exhumar su cuerpo,
milagrosamente el cuerpo está incorrupto. ¿Y cuál no fue la sorpresa del médico, de uno de los médicos que la trató ya muerta, ya después de casi un siglo que la Santísima Virgen se le había aparecido? Es que fue a abrir los ojos y los ojos estaban como que vivos, ¿no? Después de tantos años muerta, O ¿no? sea, un grado de incorrupción Esos impresionante. ojos que habían visto a la Santísima Virgen permanecían intactos, porque normalmente los ojos, como todo el mundo sabe, después que la persona fallece, pues se van, Es lo primero es lo en primero, ¿no? descomponerse, sí. Pero de ella no, de ella estaban vivísimos, ¿no? Entonces, hermano Mateo, ahora yo le pregunto, después de este podcast, así que esperemos que a la gente le haya gustado, no sé, acuérdese de dejar sus comentarios, todo eso, yo le pregunto, ¿qué consejo usted daría a la gente? El primer consejo es que portemos la medalla milagrosa, porque ¿quién de nosotros no necesita de un milagro? Todos necesitamos algún milagro en nuestra vida, sea un milagro espiritual, sea un milagro material, económico, sea un milagro con un pariente, con un hijo, con una hija. Todos necesitamos milagros. Y la Santísima Virgen, esta aparición tiene algo muy especial, que la Santísima Virgen, ella se aparece para solucionar un problema desde el comienzo. Ella se aparece con ese deseo maternal de ayudar. No es una aparición que es para revelar algo, un mensaje, como por ejemplo la aparición de Fátima o una aparición para consolar a los videntes. No, es una aparición para solucionar algo y de una forma concreta. La Santísima Virgen nos dejó una medalla. Entonces, si portamos la medalla, portémosla con devoción, con amor, con confianza, como ella misma dijo, y pidamos, seamos osados en pedir un milagro. No tengamos desconfianza, portémosla no como un amuleto, sino con mucho amor y mucha confianza de que la Santísima Virgen nos puede dar lo que le pidamos. Entonces, agradecemos la presencia del hermano Mateo. Recuerden, compartan, de likes, deje sus comentarios, que nos gustaría mucho saber cuáles son sus comentarios. Y Suscríbase también, suscríbase a nuestro suscríbase. canal, propague nuestro canal y le esperamos también en el próximo podcast. Agradeciendo otra vez más la presencia del hermano Mateo y, si les parece bien, concluimos en agradecimiento a Nuestra Señora por las gracias recibidas y para que ella derrame también sus gracias sobre nosotros de esos anillos que tenemos que pedir esas Claro, gracias, ¿no? eso también es importante, no dejar de pedir aquellas gracias que Nuestra Señora nos quiera dar y nosotros no le pedimos. Puede ser pedir la gracia de la integridad, la gracia de la modestia, la gracia de la paciencia. Son virtudes que muchas veces son desconocidas porque la gente no les da valor, pero son virtudes muy importantes también. Entonces, hermano Ignacio, ¿qué tal si rezamos a Rezamos. Nuestra Señora de las Gracias, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, para que ella también nos conceda todas las gracias que nosotros también no le sabemos pedir? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, Ruega por en nosotros. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.